Esta presentación final del panel sobre el cambio climático, las consecuencias de la Agenda Verde en las políticas de Estado, estará a cargo de Carolina Domínguez. Ella es miembro del Movimiento Ciudadano Laruchista, es investigadora del Centro de Estudios de Economía Física y ella va a exponer también sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, la disculpa, van a escuchar la voz medio rara porque no medio gripada, pero esperemos que alcance hasta el final de la presentación. Mi ponencia es representando de alguna manera todo el trabajo de investigación que ha hecho nuestro movimiento, de investigación científica. Por eso le puse este título: La política verde extiende el presente colapsando el futuro. Y la economía física de Larouche, lo que él aporta a la ciencia física, transforma el presente adelantando el futuro. Ahora, estas concepciones no son solamente palabras que se escuchen raras y que causan algo en la mente y no se va a explicar, ¿no? Sino cada palabra sí es muy específica y concreta para lo que vamos a ver. Por eso quiero que lo mantengan en mente y lo vamos a ir desarrollando. Bueno, este es el señor Larouche, él es un economista físico y crea nuestro movimiento a nivel internacional. Ya me estaba escuchando de él, por supuesto, en las presentaciones. Yo me voy a enfocar más en la parte del método que Larouche aporta a la ciencia física. Entonces, la siguiente. Él es así se llamaba, así mismo se llamaba así, no es que existiera como una carrera, actualmente no existe, debería existir. Él se llamaba a sí mismo biogeoquímico. Él es un biogeoquímico ruso-ucraniano, ¿no? En realidad, pues, ucraniano, pero pues ustedes saben todo ese asunto político. Él es del siglo XIX, finales del siglo XIX. Y lo que él plantea es algo que vamos a estar desarrollando a lo largo de la presentación. Tenemos mucho material sobre Vernadsky en español y en inglés. Claro, pues hay muchísimo en ruso, pero obviamente pues, en español e inglés nos sirve bien, ¿no? La gente que quiera material de él se puede acercar y se lo podemos mandar por correo para que directamente lo puedan leer. ¿La que sigue? Bueno, aquí es donde vamos a comenzar. Estos conos es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Vamos a comenzar con los sistemas cerrados animales. Si ustedes ven aquí, esa es como una fotografía de un proceso continuo en movimiento. Ahora, si ustedes ven, en los conos existen 3 conos, pero cada cono está dentro del cono anterior, si se dan cuenta. Porque eso es muy importante. Lo que quiere decir es que cada cono aparece antes de que el otro termine. Ahora, ahí lo que estamos analizando son 2 puntos fase, 2 espacios fase fundamentales a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. El primer espacio fase trascendente es la primera extinción de las especies. Si ustedes se fijan, del Paleozoico al Mesozoico, finales del Paleozoico para entrar al Mesozoico, hubo una extinción de las especies que fue aproximadamente del 96%. Entrando al Mesozoico, hay otro nuevo tipo de especies, que es lo que vamos a ver ahorita. Terminando el Mesozoico, comenzando el Cenozoico, hay otra extinción de las especies. Entonces, lo que ustedes se pueden dar cuenta ahí, más o menos el 80%, es que a cada extinción de una especie viene otra especie. Pero la especie que es creada en el siguiente cono existió antes de la extinción. ¿Me explico? Si ustedes ven aquí, en el cono donde dice extinción del Pérmico Triásico, este cono ya está en el cono anterior. Ahorita voy a poner un videito por si y le regresamos a la lámina, pero traten de ver esto en movimiento, porque yo tomaba el error de solamente verlo así fijo y así no, para nada va a funcionar. Lo que trato de explicar es que cuando hay una extinción de una especie, del 96%, que estamos hablando de casi toda la especie,
antes de que esa especie se extinga, ya existe una especie anterior que va a permanecer después de la extinción de esas especies. Así ocurrió en el Mesozoico y después en el Cenozoico. Ahora vamos a la otra para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, aquí tenemos que en uno de los primeros periodos tienes anfibios. Esa era la característica de la vida. Los anfibios, gracias. Después tenemos los reptiles, pero los reptiles empezaron a existir antes de la extinción primera. ¿Se dan cuenta? Después existen la extinción de los dinosaurios y tienes otra nueva especie. Pero esa nueva especie que sigue empezó a existir antes del colapso de toda la especie. Ahora esto es muy importante, ¿por qué? Porque de lo que estamos hablando es que la propia naturaleza, como un sistema abierto, lo que hace es que, anteponiendo que va a existir una extinción, genera las condiciones necesarias para que una especie tenga las características que requiere para poder sobrevivir a la extinción. El asunto de esto de la extinción de las especies es muy importante porque esto funciona en los sistemas cerrados animales. Pero si dijéramos, una especie mejor nace antes de la extinción, o sea, la superioridad de la especie, eso funciona en los animales. Pero si quisiéramos hablar del ser humano, no aplica. Eso se llamaría fascismo. ¿Por qué? Porque estarías diciendo que, como se plantea a veces, ¿no?, la especie superior es la que tiene que permanecer, hablando del ser humano. Y la especie que no se acomoda al medio, no se acopla al medio, entonces va a desaparecer. Les repito, en los animales funcionan, y no solo funciona, sino así funciona la naturaleza. Pero en el ser humano, querer aplicar las leyes animales al ser humano, eso ha sido un error. Precisamente eso es lo que nuestro movimiento ha atacado muchísimo, porque al aplicar esa misma política en el ser humano como una sola especie, querer decir esta especie es mejor o esta raza es mejor que esta otra raza, hablando de que solo es una especie, eso nos lleva al fascismo. Ahora vamos a continuar con la presentación para poder hacer que esto nos quede mucho más claro. Aquí lo que vamos a analizar es que cuando tú tienes un intercambio de la vida con la naturaleza, existe lo que se llama la migración biogénica de átomos, es decir, que la materia viva tiene una interconexión energética y material con el ambiente, con lo que se llama biosfera o naturaleza. Esta interconexión material puede ser por la respiración, puede ser por el metabolismo, reproducción o nutrición. Es decir, la materia viva tiene una relación con la materia inerte. Por ejemplo, cuando comemos estamos introduciendo materiales al cuerpo que sirven para la nutrición, respiración, etc. Puede ser materia inerte como minerales o materia, no es lo mismo materia inerte que materia muerta, hay una diferencia. Entonces, el punto que quiero acomodar aquí es que esa interrelación de materia entrando al cuerpo, a la materia viva, es lo que se llama migración biogénica de átomos. Ahora, si podemos hacer el video, por favor. Aquí lo que vamos a ver es la densidad de migración. Entrando al cuerpo y saliendo. Todo el tiempo hay una interrelación de la materia viva, energético-material, con el medio ambiente. Todo el tiempo. Ahora, hay una diferencia. La densidad de intercambio energético-material con el medio es diferente en diferentes especies. Ahorita ponemos el video de nuevo y vamos a ver cómo los anfibios tienen una tasa de intercambio mucho más lenta o menor que los reptiles, y los reptiles tienen una tasa mucho más lenta que los mamíferos. Sheet down.
¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué? Y la por favor. Aquí tenemos algo que parece pues muy contradictorio de una manera, porque tenemos dos curvas. Una es la tasa metabólica en diferentes especies, aves, mamíferos, reptiles, anfibios. Y la otra es de solamente mamíferos. Si ustedes ven la tasa metabólica en diferentes especies, estamos diciendo que las aves tienen una tasa metabólica mucho más elevada que un reptil y que un mamífero. Ahora, para poder entender mejor esto, la tasa metabólica es la velocidad con la que la materia viva o el cuerpo gasta la energía que tiene. Esa es la tasa metabólica. Ahora, las aves tienen una tasa metabólica mucho más elevada que un mamífero. Es por eso que siempre se hace cuento del ratón y el elefante. Que el elefante gasta mucho menos energía y consume mucho menos que un ratón, por la tasa metabólica. El ratón tiene que consumir mucho más y a una velocidad mucho más elevada que lo que hace el elefante. El elefante come menos, en proporción obviamente al peso, ¿no? Mucho menos, y su tasa de quitar esa energía es mucho más pequeña. Ahora, si ustedes ven ya esto con la otra tabla, toda esa tabla es de mamíferos, toda esta gráfica es de mamíferos. Tenemos al ser humano, y si ustedes se dan cuenta, no es de acuerdo al tamaño como uno gasta energía. Los animales, los mamíferos más pequeños, tienen una tasa metabólica menor, y los más grandes tienen una tasa, mayor, y los más grandes tienen una tasa metabólica menor. Es decir, un ratón tiene una tasa metabólica mucho más alta que el ser humano. ¿Esto qué significa? Cuando tú estás diciendo que la tasa metabólica de un material vivo es mucho más alta o mucho más baja, estás diciendo cómo es que interactúa con el medio. A mayor interacción con el medio, más, más dinámica es la vida. Obviamente, si tú tienes un proceso pasivo, la intensidad de la vida va a ser menor. Pero si tú tienes un proceso de vida muy elevado, no me refiero a la vida cotidiana, sino la vida en general es muy activa, la vida está creciendo. Entonces, por eso es muy importante esta parte de la tasa metabólica. Ahora, ya para pasar a la siguiente, solo quiero mencionarles algo que para mí se me hizo muy paradójico. Hay un estudio de la tasa metabólica de una hormiga en comunidad e individual. Uno pensaría que la tasa metabólica de una hormiga es mayor en comunidad que individual, porque gastan más, ¿no? Son más. Entonces, si analizamos esa parte, te das cuenta que la tasa metabólica de una especie sola es más elevada que de la especie en comunidad. Es decir, gastamos más haciendo las actividades como individuo que como comunidad. Ahora, para el ser humano, ¿ustedes creen que el ser humano gasta más energía como individuos o como comunidad? ¿Gastamos más como individuos o como comunidad? Per cápita, siempre per cápita, ¿no? O sea, como individuo. ¿Qué creen que gastamos más como individuo? Como individuo. Y ya en comunidad está equilibrado. Entonces, como así funciona, quiere decir que es un censo, ¿no? Así funciona la ciencia. Sí, que todos lo sabemos. Bueno, vamos a ir, eso lo vamos a analizar conforme vaya la presentación. La siguiente, por favor. Este es otro cono de los que habíamos visto. ¿Te acuerdas que vimos el cono del sistema cerrado animal? Ya este es el cono de sociedades humanas. Aquí, lo que dice el desarrollo evolutivo por conductores científicos es muy importante. Esa palabra volutivo significa voluntario.
Algo que enfatiza mucho el concepto de economía física de LaRouche es que el ser humano es un ser creativo, pero no solo creativo, sino voluntario. Que la creatividad en el ser humano es voluntaria, porque el universo como tal es creativo, es decir, busca la manera más eficiente de funcionar, pero no es voluntario. El ser humano sí decide la capacidad creativa que logra tener, y no solamente por especie, como vimos en los animales, sino por individuo. Ahora, aquí lo que ponemos es dos columnas en donde planteamos el tipo de energía que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia y el avance que ha tenido de ese proceso energético hacia el desarrollo de comunidad. La madera, el carbón, petróleo, fisión y fusión. Así es más o menos como se ha desarrollado. Industria marítima, etcétera. Eso solamente son como alguna idea de los ejemplos. Lo más importante en este punto es entender que el ser humano tiene la capacidad de proyectar. Cuando descubre una fuente energética, es capaz de proyectar esa fuente energética y hacerla más eficiente de lo que era. La siguiente, por favor. Esta es me parece a mí de los trabajos de nuestro movimiento científico más completos, es esta gráfica. Ojalá que sí podamos ver el video de esta vez. Migración cognoscitiva de materiales. Así como Bernatsky plantea que hay una migración biogénica de átomos, que es un intercambio con el medio, como les decía, respiración, metabolismo, etc. Así, el ser humano tiene una migración cognoscitiva de materiales, es decir, cuando una civilización hace un descubrimiento de una ley universal, lo aplica para poder tener un mejor nivel de vida, hay un fósil. Así como hay fósiles de animales, de plantas, etc., también el ser humano va dejando fósiles, pero estos fósiles no son el cráneo y cosas así, sino son descubrimientos aplicados. Ese es el fósil de la capacidad cognoscitiva, es decir, la herencia que dejamos nosotros como civilización a las generaciones que vienen como avance tecnológico. Ahora, esto es muy importante porque lo que estamos diciendo es que el desarrollo de la siguiente generación depende del avance que tuvo la anterior. Algo muy sencillo, ¿no? Somos lo que de alguna manera los padres nos inculcan, lo que los padres de alguna manera guían en nosotros. Claro, influyen cosas externas, pero básicamente es como esa línea. Y sí funciona así la parte cognitiva del ser humano. Analizar algo que plantea LaRouche. Este es el concepto de LaRouche, principio de antientropía universal. Si ustedes se dan cuenta aquí, estamos viendo el cono de la sociedad humana, como lo vimos anteriormente, el nivel de vida, educación, etc. Pero después, dentro de ese cono, hay otro cono, que es la biosfera. Ya el descubrimiento del ser humano, como lo que planteó la doctora Schoenosler, eso es la parte biosfera, cómo el ser humano mejora el medio. Porque sí, el ser humano tiene la capacidad de destruir, pero también el ser humano tiene la capacidad de mejorar. No somos malos totalmente, ¿no? Y esa es la voluntad del ser humano. Cuando decide hacer las cosas para algo bueno, lo hace y bien. En el tercer cono tenemos la línea base, desarrollo entrópico del universo entero. Ahorita vamos a ver como más explicado en un video. Esta parte de los tres conos son un solo proceso. Eso es muy importante que quede como un concepto en la mente. Es un solo proceso, no son tres conos, es un solo cono en proceso. Ahora, este principio de antientropía universal quiere decir que el universo como tal es un sistema abierto, antientrópico. No es verdad los planteamientos que se han hecho de que el universo es entrópico. Eso es falso totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Hay gente que maneja antientropía y LaRouche toma esta parte. Esa es una de las aportaciones que él hace. Hay otro concepto que se llama negatoentropía. Este concepto ontológicamente tiene un error.
¿Qué quiere decir negatoentropía? Que el sistema de estar en un proceso entrópico va mejorando, ¿no? ¿Cómo lo explico? Que tú tienes un proceso que es totalmente entrópico, caótico, per se. ¿Sí me explico? El universo como tal, por ejemplo. Uno podrá decir, el universo como es entrópico, todo lo que viene de ahí es entrópico, caótico, ¿no? Pero lo que nosotros estamos demostrando es que los sistemas del ser humano no son procesos entrópicos, sino son procesos antientrópicos. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? No es solamente tecnicismos científicos, sino sí es muy importante para poder entender por qué el ecologismo tiene un error ontológico. Esa es la función de esta ponencia. Pero no se entiende dando ejemplos simplones de está mal porque a mí no me gusta la política verde porque no aplica en ciertos factores muy básicos. O sí me gusta porque a mí sí me gusta tener mi casa llena de plantas y es mejor, etc. No se refutan esos términos como muy simplones, sino tiene que ser visto cómo funciona todo el sistema del universo. Ahora, regresando, para no irme así volando, al punto es que cuando nosotros hablamos del principio de entropía universal, estamos diciendo que los procesos que cada vez están mejorando, que el ser humano mejora, tienden hacia un orden y tienden a poder el sistema general hacerlo mucho más eficiente. Ahora, este principio de Dirichlet, que es otra aportación que hace la lucha de la economía física como concepto, significa que cuando el ser humano hace un descubrimiento de una ley, un principio, y lo aplica, potencializa ese principio. Es decir, la electricidad es un principio que está ahí en el universo. El ser humano no lo crea, pero tiene un potencial. Cuando el ser humano lo descubre y lo aplica, el potencial de ese principio, ¿ustedes creen que aumente o que se mantenga igual? Aumenta. Entonces es que el ser humano sí está transformando al universo. Ese principio no se mantiene igual, sino que aumenta. El potencial de ese principio aumenta. Eso es lo que estamos hablando como economía física. Ahora, lo siguiente, para que vean cómo se generan estos conos. Ahí sí le das clic, por favor. Aquí, como ven, está ese cono. Sale el siguiente cono, que es la biosfera. Y después vamos a tener el siguiente cono. Los requerimientos básicos. Eso es lo que requiere el sistema para poder funcionar, nada más. Ahora, si se dan cuenta cómo cada cono sale del anterior. Ahora, por eso les decía que es un solo proceso, porque aquí es donde nuestros sentidos nos engañan. Podríamos pensar que son conos como separados, pero lo que estamos diciendo es, si me siguen un poco y ponemos aquí una gráfica con una X y Y, ¿ya la hicieron? Una X y la Y, ¿no? ¿Qué ocurre primero? El primer cono, ¿no? En las X y las Y, primero tienes el primer cono, después el segundo y luego el tercero. Parecería que en el tiempo, todo esto veanlo corriendo al tiempo. Parecería que primero ocurre el primer cono, luego el segundo, luego el tercero. Ahora, viéndolo en el tiempo, estamos diciendo pasado, presente y futuro. Cada cono, el primer cono es pasado, el segundo cono es presente y el tercer cono es futuro. Ahora, lo que vamos a ver con esto es que podemos adelantar el futuro. Es decir, lo que iba a existir en un futuro, nosotros lo adelantamos si hacemos un descubrimiento de una ley universal para que ocurra antes de lo planeado. La siguiente, por favor. Ya súper rápido porque ya...
Esta es otra de las gráficas. Aquí ustedes ven un cono y dentro del cono ven otro cono. Este sí vamos a ver el video. Ahí en la script, por favor. Bueno, no, ponle pausa tantito. Aquí. Lo que estamos viendo, el sistema A es el sistema actualmente, suponiendo un sistema económico. Ese sistema A, que es ese cono, contiene al siguiente, ¿sí lo ven? Está tan abierto que el cono rosa está dentro de él. Quiere decir que el sistema puede sostener todas las necesidades actuales, pero al correr del tiempo, lo que plantea la política verde es mantener las condiciones actuales, es decir, una disminución del consumo. ¿Se han escuchado eso, no? Disminuir el consumo, porque consumimos demasiado. Entonces, eso no puede ocurrir más que en dos hipótesis. Una, que no aumente la población, porque si la población aumenta, por más que disminuyas el consumo, va a aumentar el consumo. Entonces, uno es que la población aumente, pero suponiendo que no es lo que quiere el ecologismo, que digamos lo que quiere es otra cosa. Bueno, la otra opción única es que el nivel de vida actual disminuya. Entonces, ¿ustedes cuál eligen? ¿Que no exista aumento de población o que el nivel de vida que tienen disminuya? ¿Cuál de los dos? Aumente la población. No, ese no, señor, ese no es lo que te dice. Solo dos. Va a haber un científico más inteligente que los que estamos aquí. Bueno, ese es el planteamiento a priori que hace el ecologismo. Que no aumente la población o disminuye el nivel de vida. Solo tienen dos. Si no quieren elegir esos, pues entonces hay que rechazar esa política ecologista. Porque como a priori, les digo, ontológicamente tiene ese error. Ahora, ese sistema lo contiene, pero al correr del tiempo, como decía en el título de la ponencia, cuando tú mantienes ese presente fijo, sin gastar, gasto también, si no estás gastando quiere decir que tampoco estás produciendo más. Entonces, si tú mantienes ese presente fijo y lo extiendes, ¿qué estás haciendo con el futuro? Vamos a ver, no lo dejemos en la imaginación, vamos a ver qué se hace del futuro cuando tú mantienes el presente fijo, sin cambio, sin aumento, sin mayor consumo. Vean qué ocurre con ese cono. Ahí lo dejamos. Quiere decir que en el punto de colapso, cuando ya la sociedad no se puede sostener con los requerimientos que se tienen, se colapsa, ¿no? Pero no se colapsa así de que un día estamos todos y de repente el colapso es que ya desaparecimos, ¿no? Sino que lo que ocurre es que el cono más rosa fuerte que ya está entrando, eso es el sistema actual, digamos, la sociedad actual. Después del colapso lo que empieza a ocurrir son recortes que ya no puede sostener a la misma gente en el sistema médico, que ya no hay empleos, que ya no hay educación. Todo lo que está, que no creció de ese cono, son los recortes que se están haciendo a la población porque el sistema ya no lo puede sostener. Así es como funciona. No, nosotros cuando hablamos de colapso no nos referimos a que simplemente llegan y te matan, sino que las condiciones ya no son las necesarias para poder seguir existiendo y empiezan a disminuir nivel de vida, población, etc. La siguiente, por favor. Ahora, aquí vamos, ahorita yo te digo cuando le pongas play. En esto, lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario al ecologismo. ¿Qué sería totalmente lo contrario al ecologismo? Aumentar la línea base, es decir, que el ser humano haga una inversión de alta tecnología en todos los sectores, en la cultura, en la infraestructura, etc. Y con esto abre el parámetro de línea base, es decir, las condiciones mínimas, más bien el ser humano las expande. De manera que al futuro lo que él está haciendo es tener las condiciones necesarias para que las siguientes generaciones puedan sostenerse. Ahora, si ponemos play al video, por favor. Ustedes vean, esta parte del cono, la
altura del cono se está abriendo más. ¿Sí lo notan? Conforme más se abre el cono, lo que ocurre es que el sistema está logrando tener excedente en las necesidades que requiere esta sociedad. ¿Ven cómo el cono se está abriendo cada vez más? El ser humano, eso es lo que puede hacer, esto es la política contra el ecologismo. Ahora, por eso decimos moviendo la línea de horizonte, lo que iba a ocurrir en el futuro tú lo haces ahora. La siguiente, aquí. Ya para terminar, esta es una de las partes muy importantes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el ser humano le lleva cierto tiempo a hacer descubrimientos. Si ustedes ven, de haber pasado de la madera al carbón fueron 400.000 años. De haber pasado del carbón al petróleo, esos años. Del petróleo a la fisión y luego a la fusión, esos años. ¿Qué es lo que notan? Que son más reportados los periodos de... Ajá. ¿Qué significa? Lo que significa es que estamos adelantando el futuro. ¿Sí me explico? Estamos adelantando el futuro. ¿Por qué? Porque el sistema no lo estamos manteniendo fijo todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que al ser humano le había llevado 400.000 años, ahora le lleva menos. Y conforme el ser humano avanza y hace descubrimientos, tiene un nivel de vida mucho más elevado y genera las condiciones en este momento para poder tener lo necesario al futuro. Es decir, si atrás... Y ahí ponle play, por favor. Lo que estamos haciendo, este cono lo que está haciendo es, el futuro es la punta del cono, perdón, el pasado es la punta del cono y el cono está retrocediendo, es decir, estamos trayendo el futuro hacia nosotros. Eso es lo que hace el planteamiento de la luz de la economía física. Traemos el futuro y hacemos que los procesos de descubrimiento que llevaban más tiempo ahora sean en un tiempo mucho más corto. Esa es la capacidad creativa evolutiva del ser humano. Ahora, el cono rojo anterior, ven, se parece mucho a la gráfica siguiente. Esa, se parece mucho. ¿Qué quiere decir? Que podemos adelantar ese futuro de manera tan eficiente que llega a un punto en donde los colapsos no son necesarios, o sea, no existen en el sistema, porque la tasa de crecimiento va tan elevada que no llega a un punto donde tú digas, ay, nos vamos a colapsar, entonces tenemos que hacer algo, sino que ya la dinámica es de desarrollo. Se puede llegar a ese nivel. Entonces, concluyendo, lo que quiero presentar a ustedes es que hay dos opciones. Una es la política ecologista, que como base fundamental tiene eliminar el potencial creativo de la población, asumiendo que el sistema es un sistema antrópico, un sistema cerrado, que va al caos, asumiendo que el consumo tiene que ser disminuido y la población también, lo cual nos lleva al colapso de la especie, de la civilización. Porque de mantener todo igual, tú no puedes mantener todo igual sin que eso se colapse. Pero no solo se colapsa el sistema actual, sino colapsa el futuro. Esa es una opción. Y la otra opción, no para que la elijan, ¿no? La elijan o no la elijan, ahí está. La otra parte es ampliar la capacidad creativa del ser humano haciendo avances tecnológicos que permitan que la herencia que le dejemos a las siguientes generaciones no sea como dice el ecologismo. Ok, pues mantén tu sistema igual, porque la prioridad es no te acabes el agua, porque las generaciones que vienen no van a tener agua. Sí, está bien, pero ¿qué tal si mejor buscamos medios para que esas generaciones que vienen tengan un nivel de vida mucho más elevado que el de nosotros y más bien puedan hacer descubrimientos de mucho más alto nivel que los que hicimos nosotros? Lo que dice el ecologismo es como esto, decir, no, sigue usando madera, racionaliza la madera para que cuando lleguen mis nietos tengan madera. Lo que decimos nosotros es, ok, pues guarda la madera que quieras, pero lo que podríamos hacer es hacer un descubrimiento y más bien llegar a la fusión nuclear, para bien obviamente. Entonces, en estas dos opciones,
lo que existe como decisiones de la población, es de ustedes. ¿Qué decisión tiene que ser analizada en esta perspectiva de qué es lo que queremos para el futuro? Y en ese sentido, el ecologismo es un delito contra la humanidad, es algo contra la humanidad. ¿Por qué? Porque no está analizando esa capacidad que tiene el ser humano de poder transformar el universo. Pero eso no es lo peor es que la propia población tampoco lo tiene. Entonces acepta esa política pensando que lo mejor es simplemente teniendo energía sustentable y no entendiendo que eso colapsa el sistema. Entonces, yo con eso termino, ahora sí ya. Y después vienen preguntas, creo que más tarde, pero el material lo tenemos para que quien lo quiera, mandémoslo a su correo para seguir esta discusión con más calma y analicemos los coros con más calma. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para tomar preguntas.